amigos, soy Enrique Gómez, director de Salvación Nacional. Este es un espacio que hemos llamado Ideas Claras, tratando de salir del fragor de lo cotidiano para reflexionar en los temas más importantes del país. Hoy tengo el gusto de tener a Mateo Amaya, que nos acompaña, un influenciador. Gracias, Enrique. Original, diría yo, de los... ¿Original por qué? Bueno, porque estaba dialogando con Mateo y él dice que ha venido ya generando contenidos para las redes, sobre todo en el tema político, desde 2012. No a ver, desde el 2012 empecé a hacer unas cositas, sí, pero más bien desde el 2012 yo comencé a ser libertario. Comencé a entender como las ideas un poquito más porque yo antes era bien zurdito. Sí, pero venga, no nos anticipemos a su conversión, que nos interesa mucho. Sí. Mateo estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y tiene una maestría de Seguridad y Defensa en la Universidad Militar. En la Escuela Superior de Guerra. En la Escuela Superior de Guerra, sí. Mucho más importante. Y en ese proceso de formación empezó su experiencia laboral en la generación de contenido desde noticia 2012, legislativa, de actividad del Congreso. Sí, más escritas. Ha trabajado también en el Ministerio de Defensa en el tema de crear contextos sobre el conflicto armado colombiano. Sí, yo me considero que soy conocedor del conflicto colombiano porque me ha tocado una gran parte de mi vida, unos 4 o 5 años de mi vida fue investigar el conflicto armado, desarrollar contextos de conflicto, digamos, qué pasó en el oriente antioqueño, qué pasó en Nariño, qué pasó en el Caquetá, obviamente, qué pasó en Catatumbo. ¿Sí me entiendes? Yo he revisado mucho el conflicto armado en distintas épocas de la vida colombiana, entonces... Me llama mucho la atención eso que usted acaba de decir, voy a hacer algo crítico. ¿El conflicto armado es uno o son muchos? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el conflicto armado es un conflicto complejo que van muchos actores, es decir, existen muchos actores que ellos se pelean entre ellos también, obviamente, pero el Estado, digo que es uno en el sentido que el Estado siempre ha tenido el principal problema de que no ha podido contener el enemigo, que es uno solo, que es el crimen, por así decirlo, el crimen organizado, que está obviamente imbuido de mucho de estas ideas socialistas, digamos, de las FARC, del ELN, en su época del EPL, también del M-19. Entonces, yo me atrevo a decir que es uno. Yo me atrevo a decir que es uno, solamente que es distinto en distintos lugares. ¿Se me entiende? Como que se transforma en distintos lugares, pero es un solo el problema. Uno solo el problema. Yo a lo largo de los años que mira uno cómo la historiografía en Colombia ha sido secuestrada por la violentología. Y yendo pues, no solo al siglo XIX, sino al principio del siglo XX, a partir del fin de la hegemonía conservadora en adelante, sí. Y mirando también otros fenómenos que están poco resaltados. Le voy a poner un ejemplo: los desplazamientos de finales del siglo XIX. Ajá. En el sur antioqueño y lo que era el antiguo Viejo Caldas para la colonización cafetera. Sí, como todo el oeste antioqueño y el norte del Valle del Cauca, sí. Y así muchísimos etapas o capítulos de violencias. Sí. Pues uno se da cuenta, o pienso yo, que hay un gran oportunismo. Este es un país donde la falta de fortaleza institucional, de conciencia del rol del Estado, generó unos vacíos. Y en esos vacíos, ya sean vacíos de infraestructura, de presencia del Estado, de ausencia de justicia, impera la ley del más fuerte, desde hace 200 años. Sí. Y eso me invita a mí a la pregunta que le hice, porque uno sí ve un criterio muy oportunístico del más fuerte, para cogerse la tierra, para cogerse el agua a veces, sí. Para resolver una pendencia familiar, un honor mancillado, sí. Para vengarse de una derrota política, para después entrar en la era de la
hegemonía liberal del 30 al 46 en un tema de desquite, la nunca acabada guerra de los 1000 días. Aquí se olvida mucho que Rafael Uribe se fue para Nueva York, pero dejó montadas las guerrillas liberales para perpetuar el concepto de una guerra que había perdido. ¿Sí? Y entonces uno ve que hay muchas violencias, no la violencia. Yo personalmente vería claramente cuando usted me dice que hizo contextos de conflicto armado y entonces aquí había uno y aquí había otro, porque a la izquierda, sobre todo a la izquierda bolchevique, marxista, la de la toma del poder, sí le interesa que se hable de una sola. Ya, entiendo. Sí me entiende, porque ellos dicen, no es que todo el país está en llamas por cuenta nuestra, eso lo decía la Tiro Fijo en su momento, y obviamente gran parte del problema entre las FARC y el ELN es que les quitan el monopolio de la lucha armada. Claro. Entonces ya hay dos grupos y después aparece el ERC, el EPL y se rompen las franquicias y empieza otra vez a romperse el concepto de que la revolución marxista se va a tomar el poder y finalmente mucho después aparece el M-19 donde el origen de la reivindicación es el famoso fraude electoral o el chocolazo de 1970 y creo que es interesante porque hoy cuando usted mira pues tiene, sí, en unas partes está el narco, en otras partes está la minería ilegal, es que eso en otras también... partes hay los tierreros, en otras partes hay distintas formas de violencia. Usted lo lleva mucho a 200 años, por así decirlo, o si quiere 130 años, 140 años. Yo lo veía un poquito más de, digamos, como lo que uno piensa como conflicto armado cuando uno empieza a hablar desde los 60, 70. Que en los 60, 70 fue una época medianamente pacífica, si usted, digamos, revisa los datos, digamos, de homicidios y todo eso, ¿sí? Pero usted tiene razón en una cosa, o por lo menos yo le doy la razón en una cosa, pero eso que le doy la razón es por lo que me lleva a decir que hay una sola. Y es lo que usted habla del tema de las instituciones o la llegada de las instituciones con el tema de la colonización del país. Sí, entonces que comienza a colonizarse, digamos, el Nariño caliente, que lleva a colonizarse el oeste antioqueño, que ya lo dijimos, que lleva a colonizarse, digamos, el norte de Santander, pero llegan unas personas, unos colonos, pero no llegan consigo, no llegan unas instituciones, no llega un Estado, no llega alguien que va a poner orden, y eso es algo que yo le critico mucho, digamos, a estos libertarios anarcocapitalistas que dicen, no, es que debemos acabar con el Estado. Sí, pero es que ni siquiera hay Estado con el que al que acabar, porque primero que llegue el Estado, las instituciones estatales, para luego sí acabarlo, si quieren, ¿sí? Pero entonces, todo el problema, si quieren, lo podemos resumir precisamente en eso, en los vacíos de poder, y usted sabe que pues, en el poder o en los territorios no se admiten vacíos de poder. Es decir, cuando llegan unas personas en un territorio y el Estado no está ahí ni siquiera para dar una vía, ni para dar justicia de unas causas menores, ni nada, pues sale la regla del más fuerte. Llega el más fuerte a decir, aquí soy yo el que mando y mando de la manera en que yo deseo. Y así siempre ha sido como la estructura del sistema colombiano. Es un estado que tiene un triángulo, que es el Triángulo de Oro, Medellín, Bogotá, Cali, pero todo lo que está en la periferia casi que no está controlado, o está controlado de una manera de manera muy superficial, o ya definitivamente el que lo controla es el señor de la guerra, como dice, digamos. Ese análisis suyo me parece muy válido de la ausencia de vocación o función de imperio del Estado que someta el territorio y los ciudadanos a una constitución y a un Estado de Derecho. Porque yo, por ejemplo, cuando me siento a mirar en detalle la teoría esa del triángulo, por decir algo, Medellín, Cali, Bogotá o lo que fuera, pues vaya usted a ver cómo le está yendo a nuestro actual alcalde con el control me refiero a la ciudad de Bogotá, con el control del orden público y la seguridad en Bogotá. Sí. Entonces, esa falta de vocación de nuestros gobernantes, claro, se da en ese país que parece que está en eterna colonización, porque ahorita estamos en la colonización otra vez del Guaviare, en la colonización del Bichada, del Caquetá, otra vez usted me dice, no, el Pacífico Sur colombiano,
y usó esa expresión muy particular del Nariño caliente por el Nariño tropical. Nariño está dividido entre serranos y costeños. Sí. Y digamos que entre el frío del pasto y son dos clases de gente distintas. Unos son los pastusos y los otros son los paisas que llegaron allá a colonizar el Pacífico Sur costeño. Entonces un país en permanente colonización, pero nunca consolidada, una visión del Estado poco consolidada. Hoy, detrás de Corabastos, pues no rige el Estado de Derecho. En los barrios de Villaluz, Villa Mejía y todos esos barrios. Eso no hay nada de Estado de Derecho. No es tierra de nadie. Si usted le pregunta al alcalde de Bogotá, el tipo dice, no, yo ya no voy. ¿Cómo voy a ir allá? ¿Sí? Es una tesis donde en días pasados escuchaba a Enrique Peñalosa para poder controlar el espacio en el antiguo Cartucho, que es a 2 cuadras del batallón presidencial, guardia presidencial, y a 5 cuadras del Palacio Nariño. Sí, pero eso fue como en el 2000. La primera alcaldía de Peñalosa. Hubo que tumbar 1.200 predios. De hecho, destruyendo muchas joyas de arquitectura colonial y republicana de la antigua Bogotá. La única medio manera de resolver eso pues fue entrar unos bulldozers y hacer un parque en el que no va nadie, porque nadie se atreve. Y es un parque cercado. Sí, no, el parque el que sale ahí es un macho. Entonces fíjese que en parte la causa es la ausencia de presencia del Estado, y en eso pues yo sí siento que florecen organizaciones criminales, grupos guerrilleros, incluso pequeños tiranuelos locales que van llenando ese vacío llenan el vacío, y también hay reacciones. Entonces, como la persona dueña del poder en esas regiones son abusivos, cobran sus impuestos, que son unas extorsiones, pues llegan otras personas que empiezan también a reaccionar, y es cuando llega entonces todo este tema de los 80s, primero en Puerto Boyacá, ¿sí? A decir, no vamos a dejar que nos controlen, vamos a ser nosotros los que controlamos a estas personas. Y pues sucede lo que sucedió entonces en todo lo que es la década del 80, 90 y un poquito de los 2000, ¿no? Que es todo el tema de los paramilitares. Los paramilitares que llegan a también a hacer cosas horripilantes en ese tipo de territorios en los cuales pues el Estado pues no está. Y hay algo que yo sí le defiendo a Álvaro Uribe Vélez, pues es un tema, digamos, de esa política de seguridad que desarrolló, que obviamente le faltó una gran pata, ¿sí? Que es el tema, digamos, de la estabilización, ¿sí? O la llegada de las instituciones, pero para quedarse, pero por lo menos hizo lo que era esencial en ese momento, que era, vamos a tomarnos el territorio porque soy yo el poder legítimo de ese territorio, entonces ergo yo voy a ser el que lo voy a controlar, ¿sí? Y trató de mantenerse durante como los primeros años de Juan Manuel Santos, pero pues ya últimamente con Iván Duque y pues obviamente con el presidente que tenemos ahorita, pues ya creo que nos hemos retrocedido bastante, la verdad. Yo creo que el Estado no retrocede. El Estado, cuando usted era muy joven, cuando empezó el milagro de Álvaro Uribe, sí. Quienes empezábamos a hacer análisis político en ese momento, encontrábamos que lo que él rompió fue el mito de que la guerrilla no se podía derrotar. En los 90s, después del gobierno de Belisario Betancur, en los 80s, cuando la política de diálogos se vuelve una política de Estado, sí. El concepto esencial que regía a las élites, sobre todo bogotanas, era que era imposible ganar la guerra. Era una mezcla entre la jartera de aplicar la ley, que sí. Es harto, es desgastante, es políticamente costoso en este país, claro. Porque alguien poner furiosos a muchos que se aprovechan de la ausencia del Estado para otras cosas también, y el mito de la guerra de Vietnam. O sea, había terminado la guerra de Vietnam, claro. Y había terminado súper mal. Claro, Estados Unidos humillado, en un retroceso fuertísimo, una salida caótica del fin de la guerra, y el concepto de que esa de todas formas en una
porción muy importante no fue una guerra convencional. Era la guerra de guerrillas. Pues en un pedazo, la guerra que sí fue una guerra, digamos, convencional, pero muchos de los líderes de Colombia, intelectuales, políticos, sociales, religiosos, crecieron con esa convicción en el trasfondo. Más o menos de que las guerras de guerrillas no se pueden ganar. Hay una cosa que es cierta, y es que la guerrilla gana la guerra con el solo hecho de sobrevivir. Entonces usted, que es un poco lo que terminó pasando al final de la seguridad democrática. Sí. Unas guerrillas muy mermadas, lejos de los cascos urbanos y los intereses económicos principales, digamos, en la Manigua, asoleadas por la leishmaniasis, por la malaria, por el hambre, pero no se acabaron. Claro. Entonces su triunfo no fue ganar al Estado, sino no morir. Bueno, y esa a finales de los 90, la gran transformación que trajo Álvaro Uribe no es que a la guerrilla sí se le puede ganar. Y muy rápidamente no solo recuperamos tal vez 200 municipios que al término del gobierno Pastrana no tenían presencia policial. Imagínense el despropósito. Casi el 20% de los municipios del país, sino que además inmediatamente empezamos a tener grandes... Es que simplemente imagínense que a principios de los 2000 una gran cantidad de alcaldes tenían que ir a ejercer su alcaldía, no en su municipio, sino en las capitales. Además no había internet, ¿no? Entonces eso era por teléfono, el tipo llamaba. Ellos no podían entrar al municipio que decían que gobernaban. Conozco mucho el caso del Oriente Antioqueño, que digamos municipios como San Carlos, que le fue terrible. Ese tipo de San Carlos, Amalfi, Anorí, Segovia, todo eso es terrible. Todo el Bajo Cauca. Todos esos municipios o todos esos alcaldes no podían ir a sus pueblos, no podían ir a esos lugares. Pero yo le quiero decir algo sobre eso, y es que hay un autor, me gusta mucho, que se llama Eduardo Pizarro León Gómez. Sí, muy conocido, el hermano de Carlos Pizarro. Eduardo Pizarro saca un concepto en un libro que se llama, no me acuerdo qué libro, pero bueno, él saca un concepto que me gusta mucho mencionar, y es victoria militar y victoria estratégica. Y ahí en parte le da razón a usted a lo que dice usted, como una guerrilla es muy difícil de ganar, porque precisamente cuando hay una guerra convencional de dos frentes, pues se gana cuando usted acaba con el general. ¿Sí? Si usted mata al general, como digamos, no sé, la guerra gaugamela entre Alejandro Magno y Jerjes, pues gana Alejandro cuando llega cerquitica a Jerjes y lo hace escapar, ¿no? Y huir. En una guerra de guerrillas existe la dificultad de que es muy complicado, precisamente porque son grupúsculos, ¿no? Pero entonces una victoria estratégica es cuando, o más bien, retrocedamos, victoria militar es cuando usted termina con cuando usted acaba por completo a esos grupos, cosa que en una guerra de guerrillas es lo que usted dice, es prácticamente imposible, no solamente porque está en grupúsculos, en distintas guerrillas, en distintos lugares, territorios muy alejados, sino porque además de eso están las milicias, ¿sí? Y las milicias, si es complicado usted identificar a un guerrillero, pues es mucho más difícil identificar a una milicia que está en la capital, que siempre está pues vestido pues de civil yo creo que como digo, ese mito existió, Uribe lo acabó. Sí, no. Y después Colombia súbitamente, como al final del Caguán, gracias a grandes generales de la Fuerza Aérea, descubrió, cosa que es bastante irónica, que tenía el poder aéreo. Pero un pequeñito detalle que se les había olvidado. Un pequeñito detalle nomás. Y que por eso, pues al margen de que de todas formas en el terreno del ejército colombiano y su infantería marina pueden aforar muchísima más capacidad militar y poder de fuego que cualquier organización criminal en el país, pues venía el dominio de los cielos como un elemento que fue determinante y sigue siendo determinante, al margen de este giro tecnológico con los drones. Yo creo que uno de los temas más llamativos, exitosos de la revolución marxista en Colombia es convencer a la élite de que está perdida. Y eso hoy sí que lo vemos, ¿no? Hoy vemos a un gobierno que ni siquiera lucha, que está exaltando precisamente el concepto de la lucha armada y del terrorismo,
y una población mayoritariamente, con ustedes las encuestas, que dice, no, negocien, dialoguen, no apliquen la ley, pero que en el fondo de su corazón aspira casi que frenéticamente a la seguridad, pero no está dispuesta a asumir el costo político de lograrla, ¿no? La población vive en una ambivalencia. ¿Y cuál para usted sería el costo? A mí me parece que, porque creo que esa es la pregunta esencial, el costo de ganarle la guerra al crimen organizado, o ganar la guerra siquiera a las guerrillas comunistas, que pues podríamos todavía hablar del ELN. Y las FARC. O las FARC, las disidencias de las FARC. Fíjense, son traficantes, pero para todos los efectos legales, de son políticos. Son políticos, sí. Que es lo primero que hay que acabar, el delito político. Sí, porque hay un tema ahí que me parece que es complicado, y es precisamente ese tema de los costos, y es, a ver si de pronto usted me acompaña en esta tesis, y es, yo creo que un Estado existe, y por eso yo me considero libertario, un Estado existe para unas funciones muy particulares, muy limitadas, que son, el primero, seguridad. ¿Sí? De pronto podemos hablar de un tema de educación, si quiere, tal cosa. ¿Sí? Y justicia, porque están muy ligadas seguridad y justicia. ¿Sí? Y ahora entonces yo hablo, digamos, de lo que está sucediendo con el Estado actual, pero eso no es algo que se le pueda endilgar a Gustavo Petro, sino se le endilga a todos. Desde Gustavo Petro, hasta Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Samper, Pastrana, el que usted quiera, se le endilga a todos, y es que no resuelven el principal problema o la principal función del Estado, no la ejercen, y ya empiezan a hablar de otras cosas, y ahí vengo yo al costo. Y es decir, usted primero, si usted es un Estado que se dice ser Estado, pero que en los territorios como Tumaco, como Tibú, como los Montes de María, usted no existe, usted es un espejismo, pues usted preocúpese primero para ejercer como Estado y ejercer sus principales funciones, que son de la seguridad, justicia y, no sé, de pronto hacer vías si quieren. Y ya luego empezamos a hacer otras cosas como ministerios de la igualdad, como ministerios del deporte, si quiere otras cosas un poquito que la gente puede vivir sin eso, por así decirlo, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el costo. No sé usted si me acompaña, digamos, en esa tesis. El costo no es solo económico, el problema de fondo actualmente es el costo político. Es decir, que aplicar la ley implica un esfuerzo de gobierno desde lo cultural, desde lo filosófico, que la sociedad no está dispuesta a manejar. En Colombia no hay justicia, no porque no seamos capaces o no le hayamos invertido el recurso suficiente, sino porque hay un acomodo a la falta de justicia. Sí. Los grupos, lo que yo llamo de intereses especiales, no les interesa una justicia fuerte. Empezando obviamente por la mafia, sí. Empezando por las guerrillas, la clase política corrupta, pues no se va a sentar y decir, uy, qué bueno que haya jueces que fallen rápido. Que vayan rápido y no sean con objetividad. No, ¿por qué vamos a querer eso? Si nosotros hemos parcelado el Estado a una serie de intereses especiales, los grandes grupos económicos. A ellos no les interesa un Estado fuerte y eficaz, no, porque aquí tenemos nuestro pedacito. Y el hecho de que no haya Estado no quiere decir que no haya valor en el territorio. Es decir, aquí hay maneras de explotar, siempre imperfectamente, siempre con exceso de costos por la falta de seguridad, por la falta de calidad de la mano de obra, por la falta de infraestructura, de logística, de conexión con el mundo. Eso no quiere decir que las cosas no valgan. Valen más para unos usos que para otros, pero algo valen. Entonces, ese vacío es un problema vocacional, porque además el ciudadano ve que los poderosos tienen esas fracciones del Estado, esos intereses poderosísimos, muchos de ellos concomitantes o que se medio traslapan, pero que se sostienen en la complicidad común. Eso fue lo que Álvaro Gómez llamó el régimen, una red de complicidades donde tú coge allí y déjame coger aquí. Y el ciudadano colombiano, bastante rebelde, inconforme, también hace una transacción, dice, ustedes allá en lo público hagan lo que quieran, y a mí, en lo privado, no me va. Sí, déjenme hacer lo que yo quiera. Construyo mi casa como yo quiera, donde yo quiera, yo
negocio y comercio como yo quiera, por eso la altísima tasa de evasión tributaria, la altísima tasa de informalidad laboral. Entonces hay como una transacción oscura en donde nunca maduramos al costo real de que la ley es para cumplirla. Claro. Ojalá la menor cantidad de leyes, en eso estamos de acuerdo. Este es un Estado además que falla en lo principal, pero regula todo, ¿no? Vamos para 2.500 leyes posiblemente. Hay tantas leyes que están repetidas. Es para desde 1991, porque todavía pues por ahí de los otros 200 años hay otro poco de leyes. Entonces, un país que además cree que la ley transforma la realidad. Lo que transforma la realidad es la acción humana o la acción del Estado, o la acción de la sociedad. Sí. Y todo lo que vemos alrededor, en realidad muy poco lo construyó el Estado, la gran mayoría lo han hecho los ciudadanos. Sí, de pronto leí un libro, a mí me gusta mucho, es decir, me lo he leído 2 veces, yo sé que voy a decir como voy a llegar como en un punto muy como, uy, qué libro tan... Pero es, ¿por qué fracasan los países? De Acemoglu y Robinson. Es como el sabor del mes, sí, está muy de moda. Sí, pero es de las instituciones. Ese libro es del 2013, 2012, no me acuerdo, pero es un libro que me recuerda mucho cuando uno habla de este tipo de cosas, y es como son las instituciones, stupid, como así, eso, hace falta que haya unas instituciones que las personas cumplan, instituciones de tanto de normas, reglas, valores, que no estamos cumpliendo y que no son justas en el sentido de lo que usted dice, el régimen. Entonces, yo miro para otro lado, usted se roba el presupuesto y usted mira para otro lado y yo no pago impuestos. Lo que usted más o menos... Y es como... A mí una manera de... me parece acertado en el análisis de resultados, es decir, donde hay de instituciones débiles, pues hay estados y sociedades débiles. Sí. No se sienta mucho a entender por qué, y ahí volvemos a la diversidad y a la complejidad de las cosas, sí, y de por qué hay que tener ideas claras. Y es que en el caso nuestro ancestro colonial, mezclado o mal mezclado con el concepto revolucionario, digamos radical, jacobino de la Revolución Francesa, desechó una institucionalidad que era más o menos ficticia, que era la de la colonia, que eran de oidores que venían y pasaban por el territorio muy pocas veces cada década y hacían sus audiencias o las reales audiencias, recibían cuentas, oían problemas, pero en realidad este territorio, cuando se lo mira ya en el detalle, Enrique Serrano ha escrito mucho sobre eso, pues la presencia de la corona era muy poquito, sí, porque era muy grande, porque mucha de la gente que venía, según Serrano, eran conversos, judíos, árabes, entonces tampoco querían que se les metiera tanto la corona. La corona pues era el imperio más grande del mundo, ¿no? Estaba en todas partes, entonces tenía unos estándares muy exigentes de administración pública, pero muy difíciles de cumplir. Y así creció un poco en la Nueva Granada, y eso empalmó en la guerra de independencia con 2 cosas que yo creo que Álvaro Gómez las describe en la Revolución de América de una manera perfecta. Es, uno, el interés de las castas dominantes criollas de quedarse con todos los privilegios. Okay. Sacamos al rey, pero no cambiamos el sistema. Al contrario, nosotros que somos los que tenemos la fuerza, la plata y las nosotros fincas, somos las élites, nos obviamente, las fincas de los españoles y seguimos mandando. Y lo otro, pues ese estado débil por vocación, sí, muy reglamentado, porque eso es lo que te hablamos ahorita, 2.500 leyes de 91 acá. Esos y reglamentos, sí, pero ¿alguien dispuesto a ir a aplicarlos? No, muy poco. Nada. Y grandes partes del territorio, incluso de las ciudades, donde el Estado de Derecho pues no funciona. Entonces, porque es más importante entender por qué no funcionan las instituciones o no son viables, ajá, que la conclusión general de decir, cuando hay pocas instituciones, pues hay países que fracasan. Pero ni siquiera es que son pocas, sino son las instituciones apropiadas. Es lo que estoy diciendo, las instituciones en las que usted no saca la tajada de manera injusta. ¿Sí? Pues todas las instituciones son apropiadas si se quieren aplicar. O lo contrario es cierto.
nadie quiere aplicar, no importa qué tan buena sea la ley, o qué tan benigna, o qué tan estricta, si nadie la quiere aplicar, pues no sirve de nada. Yeah. Yo sí creo que la clase política en Colombia le cuesta, ese es el costo político. Aquí cierro en ese paréntesis que habíamos abierto, el costo político de recuperar el control del territorio, de que haya una justicia eficaz, pues requiere una postura continua, sí, perpetua, con vocación de permanencia en la acción del Estado, y eso no lo tenemos. La gente quiere gobernar para hacer favores. Y ahorita vamos a hablar de por qué se convirtió, porque no hemos terminado ni siquiera esta mini breve reseña de su hoja de vida, porque estábamos hablando de que usted ya se había metido hacia 2012-2013 en la generación de contenido político. Sí. Ahí insinuó, y ahora vamos a hablar de eso, de que era un mamerto rosarista tradicional y tuvo algún tipo de conversión. Quiero que nos hable de eso. Y sí, para que acaben de conocer un poco a Mateo, que tiene unas redes muy fuertes, aquí nos van a ayudar poniendo en sus redes para que lo sigan, lo oigan. Me decía usted que desde 2021 se metió de lleno en la difusión ideológica, cultural, socioeconómica, sí, política, con ocasión del estallido social, a producir por lo menos un video o un video diario. Y por eso pues me encanta que esté aquí, porque yo creo que este es un país que hace mucha política pero habla poco de política. Sí. O sea, todo el mundo está intrigando, que el alcalde, que las elecciones, comentando ¿qué candidato va a ganar porque es más fuerte, es lo anecdótico, lo personal, y no hay diálogos de fondo sobre las cosas, sobre las ideas, sobre los cambios. Por eso queríamos que viniera, porque usted hace ese esfuerzo. ¿Cómo llegó a la conclusión de que quería dedicarse a eso y cómo se convirtió, Mateo? Bueno, a ver, desde chiquito, desde que, no sé, desde que me comenzó a gustar leer. ¿En su casa había política? No, pero sí habían libros. En mi casa no había política, mis papás nunca fueron políticos. Si me entienden, pronto pues sí, diputaban y todo eso, pero no que hablaran de política y discutieran, pero sí habían libros, sí habían su biblioteca. Entonces yo no sé por qué, la verdad ahí sí tendría que preguntarle a mi mamá, pero a mí desde chiquito me encantaba leer libritos, así pues los libros de niño y todo eso. Entonces desde siempre comencé a interesarme mucho por la literatura, la historia, todo eso. Y yo me acuerdo que desde chiquito, y es una infidencia que creo que nunca la había dicho, a mí siempre me gustó argumentar. A mí siempre me gustó la dialéctica. Sí, discutir con la gente ideas. Y cuando yo ya tendría 13, 14, 15 años, póngale por esa edad, yo, como que uno de mis propósitos, además de varios, pero uno de mis propósitos siempre era querer ganar en un debate. Siempre me gustaba, cuando yo argumentaba con alguien, era buscar cómo argumentar. Y para argumentar, obviamente, uno necesita ideas, y para las ideas uno necesita buscarlas en los libros. Entonces, la competencia siempre es el alma de la dialéctica y el alma del estudio. Exacto, claro. Entonces siempre mi idea o mi intención fue ganar debates, o buscar ganar debates. Y una de las cosas que, pues bueno, ahí siempre pues uno leyendo mucho esos libros de uno de los 14, 15 años, 16, me acuerdo que yo leía mucho a Nietzsche, a Bakunin. ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en varios colegios, porque era muy caspita, pero yo estudié en el Refus, en el San Tarcisio y en el Emilio, terminé el Emilio Valenzuela. ¿Y Bakunin en qué colegio lo cogió? Yo creo que en Bakunin, no, pero eso sí fue por mí, en el Emilio Valenzuela, cuando yo tendría 16 años. Entonces yo que era medio... Yo fui educado en el San Carlos por grandes marxistas. ¿Sí? Muchos, mis profesores de sociales todos eran súper de izquierda. No, yo sí, pues yo leí un poquito de Marx, pero la verdad debo ser honesto, nunca me leí El Capital, porque era una persona que no conoce mucho, sí, ¿no? Y además era muy inaccesible, en el sentido de que usted no entiende casi nada a los 15 años. Los tomos del Capital, sí. Eso es completamente ininteligible. Sí, es que uno no entiende, y uno aún a esta edad le cuesta harto. Pero bueno, la idea es que yo leía mucho de esas lecturas rebeldes,
Kropotkin, me acuerdo que hasta leí Kropotkin, que eran anarquistas, entonces yo me sentía súper anarquista y siempre pensaba entonces en el tema de la propiedad es el robo y ese tipo de ideas. Y yo me acuerdo que, póngale, en el 2012, ya era grandecito, 2012, 2011, un amigo comenzó a darme libritos, porque siempre discutíamos, la misma vaina, siempre era el debate. Y él estudió en el externado, pero él discutía mucho desde la parte como más de la derecha. Yo le digo, oye, este man es muy derecha y además de eso me cuesta refutarlo. Entonces él me Es que en el externado hay muy buena gente derecha también. Sí. Y el man me decía, me daban algunos libros. El primero que me dio fue uno que se me olvida el nombre, pero era uno de Milton Friedman. Pero no me acuerdo qué título era. Free to Choose. No era ese. Escoger. No, porque si no sería fácil, sabría, pero porque nunca lo volví a encontrar. Igual no me lo leí todo, me leí como unos 50, 100 páginas del libro porque se lo tenía que volver. Entonces, bueno, pero me comenzó a entregar entonces Milton Friedman, después me dio uno de... ¿Cómo se llamaba su amigo? De pronto lo conoce, Julio César Mejía. Julio César Mejía, un saludito para él, si me está viendo. Él está ahorita en Canadá, está trabajando en el Fraser Institute. Muy bien. Pero bueno, y entonces él comenzó a darme libros y yo como, uy, esta vaina qué es, y me entiendes, como, puff, comenzó a estallarme en la cabeza, comenzó a darme libros de Hayek. La ruta de la servidumbre. ¿Qué? Sí, ese. Y entonces yo comencé como, con el fin de refutarle, comencé a leerlo, a leer lo que me mandaba, entonces tan, y comencé a entender. Y entonces yo, por eso es que yo le digo mucho, oye, ¿usted cuándo se volvió liberal o libertario? Cuando entendí lo que era la oferta y la demanda. Así fue, es decir, cuando entendí la economía, cuando entendí que... Pero ya había terminado sus estudios. Ya había terminado mis estudios. Y en esa casa de estudio, esa bibliografía, nada. Nada, en eso, si acaso Keynes, Marx... materialismo dialéctico a la lata. Sí, John Rawls en temas de ciencia política, Kim Lika en temas de multiculturalismo, ¿sí me entiende? Como, pero así de liberal, de pronto, pues sí, de pronto a Locke, ¿sí? Pero pues un Locke que usted lo ve de manera muy superficial, la verdad. Sí, de pasada por chulear historia de las ideas políticas. Los naturalistas, entonces, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, ¿sí? Eso no veía los pero no lo veía de manera de pronto un poco consistente, o de pronto no lo integraba a las ideas de uno. Entonces fue ahí cuando yo dije, oye, esta vaina me está rompiendo la cabeza y me está pues acabando con todos mis argumentos. Y entonces ahí fue cuando ya dije, no, pues cagada, soy liberal, me siento liberal porque este señor, pues lo que estoy leyendo aquí es... Eso que usted cuenta, lo cuentan y lo viven muchas personas, que es las bibliografías hegemónicas, ¿no? El materialismo dialéctico, el neomarxismo, hoy en las universidades en Colombia, en el mundo, son los referentes bibliográficos únicos. Nada que no esté dentro de esa ortodoxia lo puede conocer el alumno. Y déjeme darle un paréntesis ahí, por eso es que a mí me gustó mucho la campaña que hizo Jerome Sanabria sobre menos Marx, más Hayek, que creo que la debe conocer. Claro. Y es porque... es que lo que más me da piedra son las personas que dicen, ay no, menos Marx, más Hayek, no, más de todos. Y no es que, no entiendes el punto, tonto. El punto es que, lo que usted dice, hay una hegemonía de cultura política en las universidades que usted no conoce nada de eso, usted no entiende nada de eso porque nunca se lo presentaron. Entonces no es que es más... Ni las ideas, ni los autores, ninguna de las dos cosas. Sí, no, ni los autores. Friedman, la primera vez que escuché de Friedman fue precisamente... Ya había terminado la universidad. Se había terminado la universidad, entonces eso es lo que sucede. Yo creo que si uno le puede hacer algo, aportar algo, y ahí viene mi otro punto, porque yo comencé con el tema de las ideas o comenzar a hacer videos, porque como mi idea siempre fue argumentar y soy liberal desde el 2012, entonces yo dije, voy a hacer mi propósito de vida, dar ideas, ¿sí? Ni siquiera no, es que voten por este, voten por el otro, es dar ideas, cuáles son las mejores ideas que deben perdurar o deben dirigir un país, ¿sí? ¿El libre mercado o la planificación centralizada?
¿sí? Entonces, y yo, pues obviamente, pues sabrán que yo, pues, estoy más por el lado del libre mercado que por la planificación centralizada, porque según mis argumentos y según lo que yo he visto, entiendo, creo, estoy jurando que lo que es mejor y lo más beneficioso para todos, es decir, ni siquiera para la élite, como dicen a uno, que uno como liberal dicen, no es que usted está con las élites, no. Yo creo que eso es lo que justamente el libre mercado es lo que más nos ayuda a ser un país rico y a que la gente salga de la pobreza. Entonces, yo todos mis videos, o la idea de todos mis videos es justamente dar pildoritas o dar por lo menos argumentos de por qué el liberalismo es la mejor idea para todos. Oye, ya entonces 5 años a ese ritmo. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué resumen podría darnos usted de haber adoptado ese, llamémoslo apostolado, ese rol, esa iniciativa? ¿Qué ha sentido? ¿Cómo, la interacción con la gente? ¿Qué logros ha tenido? Yo, la verdad, uno nunca va a poder saberlo. Yo una vez justamente con otro amigo, con Julio César Iglesias, lo hablábamos y decíamos como, nunca vamos a poder medir si nosotros cuántas personas o cuántas mentes hemos cambiado, si es que hemos cambiado, pero queremos creer que lo hemos hecho, que por lo menos hemos dado un granito de arena. Y creo que por lo menos, si no hemos cambiado mentes, que sí lo creo, por lo menos sí le estamos dando herramientas argumentativas a personas que están de nuestro lado, pero no saben cómo defender sus ideas, ¿sí? Que por lo menos por ese lado sí lo estamos haciendo. ¿Sí? Entonces les damos datos, les damos argumentos, les damos maneras de verlo y crítica, ¿no? Ustedes hacen formatos críticos. Claro, la idea es siempre, y yo trato de ser bastante objetivo, porque yo no... A veces se le salta el champú un poquito. Porque como que... No sé, yo a veces veo Twitteres suyos que son... que soy muy bravo. Caliente, sí, se pega sus calentadas, porque se calienta. Sí, no, es que hay veces que al final cada uno es humano, ¿no? Algo de indignación. Sí, y otra cosa que, y ahí va al punto que usted me habla de la difusión. En estos 4 años, 5 años que uno ha estado de creación de contenido, uno se da cuenta que yo al principio empecé con el argumento perfecto. Y el argumento perfecto me va a sacar de todo. Me he dado cuenta que en muchas ocasiones, y quizá la mayoría de ocasiones, es la emoción lo que ayuda, lo que más fortalece. Bueno, hay que mantener un nivel racional. No, de acuerdo, completamente. Que a punta de emociones terminamos siendo todos iguales a ese populismo de izquierda, manipulador, mentiroso, completamente, destructor. Pero si usted no da el argumento, por lo menos buscando emocionar, no es tan efectivo. ¿Sí? Las personas muchas veces buscan también es la emoción, ¿sí? Sea una emoción negativa o una emoción positiva, pero usted necesita también buscar que la persona se indigne, digamos, cuando hay que indignarse, y por el otro lado que se sienta positivo y que crea en las ideas en las que creemos cuando es necesario. Usted puede dar el argumento perfecto, pero completamente objetivo y sin ningún tipo de emocionalidad o muy parco, no funciona. Y usted observa, por lo menos no en las redes sociales. Han logrado algo importante porque primero antes no lo había. Ajá. Había una hegemonía digital muy de izquierda radical, sí. Y de un centrismo moderado, compromisario con todo. Sí, que voy para acá y voy para allá. Que detestaba el contraste y que siempre ha ido excluyendo a las personas libertarias o de derecha, conservadores, como algo tóxico. Sí. ¿No? Los retos en este proceso de difusión ideológica, política, sí. Es superar las etiquetas, ¿no? Uh-huh. Que es que usted es un facho, que es que usted es de extrema derecha, que es que usted es un retrógrado, un cavernario, sí. Que usted, en mi caso, pues sobre que usted es nieto de Laureano, eso ya por sí, eso ya... que ni siquiera saben por qué le dicen monstruo. Pero yo creo que sí hemos avanzado en crear espacio. ¿Usted cómo se siente? En ese sentido, ¿usted monitorea, ha visto nuevos perfiles, gente que esté copiando otras ciudades? Yo monitoreo todo el tiempo y uno cada vez ve, hay personas que siguen, hay personas que no continúan, pero uno también ve que hay nuevos rostros que incluso me superan,
Y eso pues también es muy bueno, ¿no? Porque hay personas que son mejores para las cosas, ahí sí, pues uno no se puede poner bravo cuando alguien lo supera, digamos, digamos el tipo de difusión, o también en el tipo de explicar cosas. El gran ejemplo, y qué pena la vuelvo a mencionar, a Jerome Sanabria. Sí, ella supera, yo creo que a cualquiera en el tema de cómo comunicar algo de una manera tan sencilla que se vuelve viral. Pues ella, todo video que saca se vuelve viral y eso pues me parece muy contento porque justamente nosotros no voy a decirlo, son el parche, son el parche. Sí, no voy a decir lo descubrimos porque suena muy pretencioso, pero por lo menos sí le ayudamos en un primer momento a que sacara sus cosas, a que empezara a hacer un buen contenido y ya ella está dándole sola y sin ningún problema. Es más, yo soy el que le pido muchas veces que le echen un cable ahí, échame, ponme un RT. pero ella es solidaria. ¿Quién? Con usted. Ella, no, seguimos siendo muy amigos. Por eso, entonces ahí hay un concepto también de, no solo de hermandad, ¿cierto? Y afinidad. Sí. Sino colectivo, sí, un concepto sí, claro. de que hay hermandad, de que hay amistad, de que un propósito colectivo. Y que estamos creando parches. Yo, por ejemplo, yo conozco mucha gente ya que crea contenido y armamos parches y ya nos consideramos amigos, le puedo mencionar personas, pero... Cuéntenos, que aquí un poco el proceso es difundir y resaltar lo que están haciendo en este tema de divulgación ideológica, política, de crítica. Sí, por ejemplo, Daniel Briceño, Julio César Iglesias, Carlos Ayala, usted, ¿sí? Su hijo Nicolás. Es un parchecito chiquito. ¿Cómo además, que podemos ir creciendo? ¿Otras ciudades? ¿Ha visto a alguien en otras ciudades? Personas de otras ciudades, sí, hemos visto personas de otras ciudades, digamos en Medellín, por poner el ejemplo más cercano, es decir, cercano en el sentido de que es más grande, por así decirlo, está Libertank. ¿Sí? Son muy buenos, claro, también. ¿Sí? Muy exitosos. También. Son exitosos. Camilo Guzmán es un duro, qué pena seguir una grosería, es un duro acá y además de eso es un parche, en el sentido de que es una persona que usted no puede estar serio con él al lado, ¿no? Es una persona muy chistosa y todo el tiempo no está cagado de la risa con ese man. Y bueno, y en Cartagena hay una niña que se llama María Eugenia Megan, le decimos, bueno, hay por todos lados hay mucha gente y uno conoce y va hablando con la gente y va creando ese parche que usted llama, esa colectividad. Si quiere llamarla derecha o llámela como sea, yo la llamo más bien liberal, en el sentido de que es gente que por lo menos creen en ideas muy cercanas a las de nosotros. Hay muchos que son uribistas, hay otros que no lo son, pero que por lo menos entienden que yo creo que los podemos describir más a lo que se oponen que a lo que están a favor. Y a lo que se oponen es que pues están en contra de un gobierno planificador, centralizado. ¿Y usted cree que el catalizador ha sido exclusivamente Petro? Es decir, si no hubiéramos elegido a Petro, de pronto toda esta red no se hubiera fortalecido. Para ser completamente, es un catalizador muy importante, eso sí. Ello es porque... Oiga, pero yo no sé usted qué opina, quiero preguntarle. Dígame. Yo creo que nuestro problema viene de mucho antes de Petro. Total. Viene de una visión de una clase política moderada, que anda sin compromisos ideológicos, siempre satisfaciendo a pequeños constituyentes electorales, regalando la plata del Estado, la suya y la nuestra, metiendo al Estado donde no debe estar. Sí. ¿Qué hacemos con esos? Es que es precisamente eso es lo más importante de todo, y eso es lo que yo sí le digo a todos los creadores de contenido, y es, señores, no nos podemos quedar en el fuera Petro, en esa frase, porque es una frase completamente superficial y que no va a arreglar los problemas, porque esto fuera Petro, listos, digamos, se va Petro. Si continúa la mediocridad de gobiernos que tenemos, desde Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Pastrana, Samper, Gaviria, Barco, bueno, es decir, vamos para atrás si quieren, pero es decir, si no nos sentamos y de verdad revisamos cuáles son de verdad las ideas que ayudan o mejoran a una sociedad y enriquecen a una sociedad, no hacemos un carajo y seguimos siendo un país de mediocres, o un país regido por mediocres, que es al fin y al cabo lo que yo creo, porque los países, los colombianos son mediocres socialistas. Sí,
mediocres y es un socialistas. país realmente Sí, manejado con ideas socialistas. Puede que quienes las aplican muchas veces ellos no han sido aristócratas o han sido personas de la élite, pero con un cariz muy socialista. Cuando usted ve el intervencionismo de finales de los 60, en lo cambiario, el control de precios, el dirigismo, ¿qué más hace política cepalina? La CEPAL, toda. Cuando usted mira la larguísima y desastrosa trayectoria del exministro de Hacienda Ocampo, el pensador de ese establecimiento. Increíble que sea el economista más con mayor legitimidad en Colombia, ¿no? Yo no sé, es el que más eventos invitan. Yo creo que no tiene ninguna legitimidad, ni cuando fue ministro de Samper, ni cuando fue ministro de Petro. Un hombre que enseña marxismo en Nueva York. Y viene y lo aplica aquí, pero no lo sufre. Y lo más triste, yo creo, y eso... Pero es emblemático de esa forma de pensar, ¿no? El Estado grande, el Estado controlador de la rocha que controla, que interviene. Sí. Y esa ha sido realmente la marca de la forma en que se ha construido la economía y el Estado colombiano reciente. Es así, es lo que usted dice, y creo que tenemos que como volver a lo que usted dice, el régimen. Sí, es ese régimen que siempre está en el poder, sí, porque eso siempre caen parados. Es el régimen que siempre está en el poder, o por lo menos si una élite cambia por otra élite, muy a lo Gaetano Mosca, que obviamente siempre van a haber élites, ¿sí? Pero lo que uno necesita es justamente, y por eso es que yo me volví a ese libro de ¿Por qué fracasan los países? Es unas instituciones que de verdad desarrollen la gran potencialidad del colombiano, cosa que no sucede cuando usted lo limita, cuando usted Pero lo aquí amarra. igual, yo le voy a preguntar qué opina de esta equivalencia. Aquí instituciones igual a más impuestos. Instituciones igual a más impuestos, usted siente eso, usted dice eso. Pues es lo que ya nos están diciendo. Ajá. Para salir del lío de Petro, ¿qué vamos a hacer? No vamos a salir una tributaria. Aquí toda acción política del Estado empieza por sacarle más plata a la gente del bolsillo. ¿Usted qué opina de eso? No, para nada. Es que, de nuevo, y creo que el ejemplo lo tenemos en el sur. Milei fue la demostración, y lo va a demostrar, estoy seguro de eso, de que usted puede sacar a un país de la debacle reduciendo al mismo tiempo presupuesto y fiscalidad. Es que es lo que está haciendo. Es increíble que todo el mundo le decía a Milei, y todos los analistas decían, bueno, no todos, pero la gran mayoría de analistas decían que no saben cómo es que iba a ser Milei para recortar, que el presupuesto es inflexible, como aquí les encanta decir. Lo mismo, aquí no, Sí. es no me toque la plata, la clase política sale. Y aquí lo dicen también, hasta el de Fedesarrollo, que la gente lo considera súper liberal, hasta la NIF lo considera, no, es que el gasto es inflexible. Inflexible las huevas, es decir, inflexible, el sentido es que si usted quiere, usted puede. Inflexibilidad, nada, si usted quiere recortar, recorta. Y en la evidencia la tiene Milei, que al primer mes de entrar en el gobierno ya tenía superávit primario, que era superávit antes de deuda. Fue de una, sin problemas, recorte aquí, no hay ningún problema, chao. Y es lo que necesitamos nosotros también. No estoy diciendo que necesitamos un Milei, es decir, cada país, cada cultura, cada sociedad necesita de un líder distinto, ¿no? De acuerdo, pero necesitamos es entender de que hay unos mitos que no podemos, que tenemos que sacudirnos. Ay, no, es que el gasto es inflexible. Esos paradigmas son muy fuertes. Yo no veo a nadie hablando de eso, no hay nadie, lo cual me preocupa bastante, porque creo que vamos para un retorno. El futuro se va a parecer otra vez al pasado, que es una desgracia, y es la forma en la que se llega nos trajeron a Petro. Exacto, ese era el punto, en el que la izquierda llega, es cuando tenemos una gran cantidad de gobiernos mediocres que nunca satisfacieron las demandas de una sociedad que pues está viviendo, preguntándose qué es lo que voy a comer mañana, porque no tienen ni idea, ¿sí? Unas personas que viven en la informalidad, y llega un presidente, es que me disculpa que me indigna tanto, un presidente que llega y dice, no, es que con esta reforma laboral vamos a salvar a los más pobres. Señor,
una reforma laboral que solamente le aplica a los formales, cuando en un país que tenemos 67-68% de informales, es que es de verdad es descarado, y de verdad que ahí sí es cuando yo me indigno y comienzo a hablar en Twitter. Pero Les quedan vende. 15. Les quedan 15. ¿Sí? Pero vende. Ajá. El populismo laboral sí que es popular. ¿Cómo hacemos? Y ahí sí yo le pregunto a usted, Enrique, ¿cómo hacemos para resolver el populismo? Porque precisamente el populismo, si lo queremos resumir en palabras o en una frase coloquial, es pan y circo para la gente. Pero ¿cómo podemos salir de ese populismo cuando pues la gente está acostumbrada al pan y circo? Y pues no le podemos pedir a la gente, a toda la gente que conozca o que se ponga a leer un libro de Adam Smith o de No, hay que hacer una transición entre las soluciones de los políticos, que son soluciones oportunistas, fruto del cálculo electoral, enfocadas a aumentar el poder de los políticos, y que venden el mito de un mundo sin costos. Entonces una sociedad como la nuestra vive en esa mitología del esfuerzo, de la vida sin esfuerzo. Y a pesar de que nos esforzamos muchísimo. Realmente cuando usted mira el que produce y avanza en Colombia, le toca joderse terrible. Sí. ¿Sí? Pero existe la mitología de un mundo mejor, una cosa medio mágica, en donde el cacique, el gamonal, el político me va a sacar de pobre, me va a solventar las condiciones del fracaso. Sí. Y eso pues tiene que ver un pedazo grande con el sistema educativo, que es un sistema pues horriblemente fracasado, el mayor fracaso de esta sociedad. Secuestrado por el peor sindicato de todos. Entonces, donde la cultura de la superación a través del conocimiento, de la dialéctica o del esfuerzo individual sí existe, forjada en los niños por los padres o por la necesidad, pero no es un objetivo social. Fíjese que los índices de productividad laboral en Colombia son malísimos. La gente produce muy poco porque yo estoy convencido de que una porción grande de la población es analfabeta funcional. Lee y no entiende, odia las matemáticas, entonces le cuesta muchísimo eso que usted dice ahora de leer un libro para tratar de entender su realidad, pues no lo hace. La tasa de lecturabilidad en Colombia es de las más bajas del mundo, por eso los libros en Colombia son tan caros. No hay mercado, nadie compra, porque no los compran porque no los entienden. Entonces es un proceso de tránsito cultural, es un proceso de premiar precisamente el esfuerzo y no y castigar un poquito la cultura no solo del atajo y del subsidio y del asistencialismo. Es ese concepto de que papá Estado, de que mi jefe político me va a dar. Entonces eso termina generando unas clectas, unos núcleos de favorecimiento. Sí. Hoy día el Estado se dice que el nivel central, solo a nivel central, puede tener 700.000 contratistas en nóminas paralelas. Si usted le suma municipios y departamentos, podemos llegar a 1.500.000 o más. Okay. Contratistas que conocemos como corbatas, que no le aportan prácticamente nada al Producto Interno Bruto, y que lo que les produce ese beneficio es que son amigos de un político, o le reúnen 30 boticos o 100 boticos a un político. Un sistema construido con ese asistencialismo, con esa cosa del providencialismo de yo lo tengo porque soy fuerte, porque soy importante y te lo doy, o te doy una migajita. Hay que reemplazarlo con una cultura de superación que está en todas partes, porque desde la señora de las arepas, el señor que vende dulces, el pequeño comerciante, el que logra ascender a la clase media a través de una práctica profesional o es técnico, usted ve el nivel de trabajo y de capacidad que le meten a sus proyectos es muy alto. Sí, claro. El pequeño, la señora de las arepas es una empresaria integral. Sí. Ella sabe de todo, de inventario, de difusión y promoción de su producto, el marketing. Tiene control de calidad, sí. Ella maneja su caja y consigue quien le preste y hace todo eso solita. El Estado no está ahí y busca la mejor esquina y cuando se le cae la esquina entonces se cambia de esquina porque
analiza el fenómeno urbano, por dónde llega, está bajando Por la dónde gente llega la del gente, bus sí. o llega a su trabajo. Es un empresario igual que los mega empresarios de este país o de cualquiera. Ese espíritu sí está en la sociedad, la gente Claro. quiere y puede luchar. Pero Pero en general sí. se estrella a un estado que lo jode, Exacto. que le quita. Que no llega ahí para decirle, oye, ¿qué necesita? En el Esa sentido joder. de cómo podemos de pronto hacer de su vida un poco más sencilla. No, a justificar el chantaje. Entonces llega el policía y le pide la coima. Llega el otro y le dice, no, usted no tiene registro sanitario, no tiene esto, no tiene lo otro. Y la gente se acostumbra a vivir en las fronteras de la legalidad, porque ahí puede por lo menos materializar parte de los frutos de su esfuerzo. Pero Colombia tiene enormes cantidades de esfuerzo, pero muy poca productividad. Eso me parece muy interesante desde el sentido de que el Estado no esté ahí. Es que, y es justamente eso que usted dice, y es lo que precisamente también encarna la reforma laboral, y es el tema de, oye, usted, ¿cómo va a pedirle a una persona que cree empresa cuando en el momento que se formaliza le llega a todos en mansalva, le llega la DIAN, le llega el INVIMA, le llega entonces también el de bomberos, y le llega a Saico de Asimpro, le llega a todo el mundo a atacarlo y a comérselo vivo? Entonces, ¿usted qué incentivo tiene para formalizarse? ¿Sí? Hoy el Estado tiene ese problema. Hemos hecho, que yo recuerde en mi vida adulta, por ahí unos 4 esfuerzos antitrámites, antirregulatorios. En algún punto César Gaviria en su gobierno se apropió de la agenda neoliberal, Sí. que estaba triunfante, era el gran triunfo de personas como Friedman y Hayek, Thatcher, Reagan. Y como estaba de moda y como aquí somos muy superficiales, ese gobierno cogió unos pedazos que era, y se tradujo en la apertura, Sí. en las privatizaciones, que fueron exitosas, y algo de desregulación. E inmediatamente el país dio reversa. Con Ernesto Samper, lo poco que se avanzó en el gobierno de Gaviria, mucho se echó para atrás. Claro. Samper llegó a traer de vuelta esa tesis de lo que llaman un amigo mexicano, los gobiernícolas. No, el Estado no lo quite, porque el Estado es una fuente de poder. Sí. No solo por la plata que recauda, sino por la posibilidad de ponerle peaje a la gente, Sí. de imponerse a la gente. Entonces esa transformación no se ha dado. No se ha dado, ¿no? Pero yo también quiero echarle un poquito de cizaña en el tema de Gaviria. Sí, ya, pero rápidamente, y es como, listo, sí, Gaviria, y creo que es también un argumento que no ve la izquierda, es que listo, abrió la apertura, entonces la izquierda simplemente ve la imagen de la apertura y dice, es que es por la apertura que caímos. Y uno dice, pero es que espérese un segundo, es que es que Gaviria también hizo las cosas al revés. O como se dice, ensilló el caballo ¿cómo es que? Montó el caballo antes de ensillarlo. Y eso es, usted tiene una estructura burocrática en el que jode a todo el mundo, en el que le chupa la sangre a todo empresario, a toda iniciativa privada. Y tiene ese estado y abre el comercio con esa vaina. Sí, te regularizó un poco, de acuerdo, pero usted cómo va a competir cuando cuando el Estado siempre ha sido su enemigo, cuando usted nunca tuvo iniciativa privada, cuando usted nunca tuvo incentivos para hacer iniciativas. Es que usted es muy joven y se lo digo. Yo lo hago, ese tema yo lo hago por los libros. La privatización llegó a Colombia por el fracaso brutal de las empresas públicas. No, de acuerdo la privatización, sí. La privatización que fue lo más importante del empresario privado, sí. Pero en ese momento lo más importante de lo que ha hecho Gaviria, que venía del gobierno Barco, un gobierno de corte liberal, socialista, intervencionista, donde empezaba a no funcionar nada. Es decir, el país, Telecom, Colpuertos, la quiebra de ferrocarriles, la crisis de las empresas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. Todas las grandes capitales, las empresas estaban quebradas, se las han robado los políticos. Sí. Problema gigante de falta de cobertura en salud. Sí. O sea, el 20-22% de la población tenía cobertura, el resto lo atendía la caridad cristiana, la red hospitalaria, las comunidades religiosas y el médico privado. no, la gente tenía que rifar el televisor
hacer algo para, si usted se enfermaba, se moría. Sí. Entonces, parte de lo Sí, que no, hizo Gaviria no me haga hablar de la salud. derivaba de que ya esa estructura de grandes empresas estatales, vino los escándalos del IFI, del BCH, se nacionalizó el Banco del Estado, se lo robaron. Entonces, había una crisis de inoperabilidad. Ajá. Y en medio de eso, pues un problema enorme de lo que yo llamo el gran ecualizador, que es que surge el narcotráfico como la ruta rápida al salto patrimonial. Sí. Entonces un pedazo grande del país compra el sueño traqueto y viene toda esa enorme violencia de la mafia, y debajo de eso, y eso se lo hay que imputárselo en parte a Gaviria, él dijo, no, yo voy a transformar unas cosas, Sí. yo no me voy a enredar con la lucha contra la subversión. Uh-huh. Y en ese vacío de propósito, no solo muchos grupos guerrilleros se fortalecieron, sino que se apropiaron del gramaje y de los impuestos a la coca y se pegaron una templada, y el número de frentes se disparó. Entonces, yo sí creo que Gaviria hizo un esfuerzo importante conceptual de privatización, de regulación, y en esa medida leyes importantísimas como la privatización de los servicios públicos, ¿no? La ley 194, eso, no, de acuerdo. La ley 45, yo no le estoy diciendo que... lo laboral. ¿Qué pasa? No hubo consistencia. Uh-huh. Lo que hizo en muchos frentes Gaviria no tenía el consenso de la clase política. La clase política, una estaba diciendo no, protejamos nuestras industrias que son las que financian nuestras campañas. Uh-huh. Otra parte de la clase política decía desmontar el Estado, no, ni en fundas. Uh-huh. Entonces, y a la vez se hizo ese cambio grandísimo de la Constitución. Entonces pasaron muchas cosas a la vez. Y lo primero que pasa es que la gran promesa de ese nuevo país que se estaba tratando de pegar de la corriente neoliberal, que había producido el cambio en Europa, el cambio en Estados Unidos, Uh-huh. la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Es que en el año 89 pues, se cae el muro de Berlín, es una vaina loca. El fin del sueño soviético es una cosa durísima. En ese proceso donde hicieron tantos cambios, triunfó los intereses especiales. El primero, pues, el del narcotráfico que elige a Samper. Uh-huh. Y Samper es un hombre que trae una serie de compromisos con la base socialista del Partido Liberal y empieza a echar reversa. Entonces lo que hicimos en 4 años, casi todo lo deshicimos en los 4 años siguientes. Y en el entretanto, en la crisis del 8000, pues esas guerrillas que se habían apropiado de las rentas del narcotráfico, o por lo menos del gramaje, que es el impuesto a la producción de la coca, pues se pegaron una disparada para cuando, y al final del día lo irónico, Andrés Pastrana lo elige tiro fijo. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo así? Porque las FARC no hablaba con Horacio Serpa. Ok, pues sí. Citan a Pastrana a Casa Verde, Pastrana con buen criterio coge y dice, pues yo voy. Uh-huh. Y pues está el famoso reloj de la campaña de Pastrana, entonces Trujillo se lo pone, y al final del día el arbitraje de la elección es la posibilidad de dialogar con las FARC y ver si se logra desmontar eso. Sí. Que es una aspiración que sigue siendo muy fuerte en el país, y habrá un camino que no implique aplicar la ley, y parece que no lo hay, porque mire que llevamos 40 años de esta doctrina de diálogo y como política de Estado, y los resultados pues son malísimos. Hoy tenemos 400 municipios sometidos a hostigamientos de la guerrilla, nunca ha habido tanta droga, nunca ha habido tanto oro ilegal. Entonces yo creo que el país tiene que volver a mirar esa revolución de Gaviria del neoliberalismo, uh-huh. Porque fue muy exitosa. Se arreglaron los puertos, sí, se arreglaron los servicios, mire, el tránsito en la cobertura de servicios públicos fue monumental. Uh-huh. Y en ese gobierno nace la ley 100. La ley 194, creo que es la de servicios públicos, la ley 193, 194, la ley 100, que es pues el nacimiento del sistema de salud que Petro ha destruido, y el nacimiento de un sistema muy imperfecto de pensiones, pero que generó ahorro interno, con lo cual pues se financió un pedazo grande del desarrollo que en los últimos 30 años sí ha tenido éxito. Yo no creo que haya que descartar todo de atrás, y todo es malo. Mi crítica... Mire indicadores, Mateo, muy importantes.
aumento de la expectativa de vida, aumento de la cobertura de salud. Del alfabetismo. Pues ese alfabetismo dudoso, entre comillas, de Bueno, FECODE, pero sí ha habido una transformación muy lenta para las necesidades del país. Y ahí es donde yo creo que hay que seguir hablando como estamos hablando aquí. Quiero agradecerle que nos haya acompañado hoy en ideas claras. Quiero poner de ejemplo, quiero ponerlo de ejemplo, porque que el apostolado de hablar, de tratar de hablar en serio de las ideas del país, de difundir ideas diferentes que no hacen parte de la corriente general, de lo que usted estudió, de la forma, pues yo sí lo felicito. Creo que esa actividad con la de muchos otros influenciadores que en la derecha estamos haciendo ese postulado, sí cambian el país. Esperemos que hayamos puesto, tanto usted también, ¿no? Un grano de arena en la pelea por las mentes. Y mi preocupación de fondo en este momento, y se la transmito para que la mastiquemos, es esto no puede depender de Petro. Tenemos que seguir en este apostolado hacia adelante, más allá que no nos controle la agenda. Porque no, cuando nos controla la agenda hablamos de superficialidades. Que no nos engañemos nosotros de que es que con superar a Petro y nombrar a otro tipo de gobierno, estas ideas dejan de ser importantes. Nuestro deber es el de la cultura política, de culturizar, ofrecer este contenido, estos videos, esas críticas, esas evaluaciones a veces emocionales, para que la gente, ayudarle a la gente a pensar y a ver la realidad de Colombia de otra forma. Muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por esa labor de difusión. Ahí seguimos, bueno, ahí seguimos. Ojalá tengamos éxito con este nuevo formato. Muchos influenciadores de derecha en todas las ciudades del país, cuando vean este programa, escríbanos a info@salvacionnacional.co y digan: quiero venir aquí, quiero contar mi historia, quiero contar mi visión de provincia, de capitales, no importa dónde esté. Lo hacemos virtual, lo hacemos digital, para que vayamos precisamente motivando y creando esta red de pensamiento y de transformación del país. Mateo, muchas gracias. No, gracias a usted.